Amén, hermanos. Este pasaje es un pasaje bien interesante y es un relato que Lucas nos deja ahí en el capítulo 27. Hermanos, y bueno, leyéndolo esta tarde, miraba y pensaba que es una forma en la cual Lucas nos quiere llevar a que nosotros también, como decía Ben Winterington, fuéramos en el viaje con Pablo, porque nos imaginamos todo esto que ocurrió, como él nos muestra el naufragio, cómo fueron llevados de un lado a otro, cómo iban de lado en lado y cómo el viento los hizo naufragar en el mar, y también nos habla de diferentes cosas acerca de la navegación y todas esas cosas bien interesantes. Y esta mañana también, cuando hablamos con los hermanos, veíamos este pasaje y de verdad parece que fuera como una película en la cual nos metemos y empezamos a ver cómo empezó con un inicio. Ellos iban a zarpar para llegar a Roma, pero durante el camino se presentan inconvenientes y al final podemos ver cómo todos salen ilesos, cumpliéndose la palabra del Señor, hermanos. Esto es bien interesante y es algo bien precioso. Algunas personas dicen, ¿por qué Lucas nos deja este relato y no nos habló más acerca de otros asuntos, como por ejemplo qué ocurrió con Pedro después de Cornelio, o con cualquier otra cosa que tal vez nos hubiera parecido más interesante o más importante a nosotros, hermanos? Pero este relato me parece que llega al corazón de nosotros porque fue una experiencia propia de Lucas. Lucas iba en aquella embarcación y es algo que él vivió, de ver cómo en medio de la tempestad, en medio del viaje hacia Roma, para cumplir el propósito que Dios tenía para con Pablo, ocurre una tormenta, una tempestad, en la cual ellos llegan a perder la esperanza, como lo vamos a ver. Pero más adelante ve cómo, a pesar de que se levanten las tormentas, a pesar de que lleguen las dificultades, el propósito de Dios se cumple, hermanos. Y por más tormenta, por más oscura que sea la noche, hermanos, Dios siempre va a cumplir su palabra. Y la palabra de Dios siempre es buena y es bondadosa para con nosotros, hermanos. Entonces es un pasaje bien interesante. Vamos a ver, esa travesía habla de muchos términos de la navegación, hermanos, que inclusive para mí también son un poco confusos. Mientras miraba el pasaje se me hizo más entendible verlo en una versión moderna, porque nos muestra algunos sinónimos de esas palabras que son un poco raras para nosotros, que no estamos familiarizados con la navegación. Entonces vamos a ver el pasaje y vamos a ver la enseñanza tan preciosa que tiene el Señor para nosotros. Entonces ahí inicia en el versículo 1 diciéndonos que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces vemos aquí que Lucas se incluye en la travesía. Él dice que habíamos de navegar para Italia y dice que estando con nosotros Aristarco, o sea que ellos iban allí acompañando a Pablo en este viaje hacia Roma. Y es bien interesante ver esto, hermanos, porque Pablo no va a ir solo con un grupo de presos y de incrédulos, sino que Dios le permite disfrutar de la compañía de dos hermanos, dos creyentes que van a estar con él. También nos dice ahí que, Aristarco, que posiblemente este fue aquel compañero de Pablo que conoció en Macedonia, que se nos relata ya en Hechos capítulo 19, cuando hubo el alboroto en Éfeso. Nos dice que Gallo y Aristarco de Macedonia eran compañeros de Pablo y él posiblemente lo iba a estar acompañando en esta travesía. Y también Lucas nos habla de ese hombre llamado Julio, que era el centurión que iba a comandar la tripulación, quien iba a llevar a los presos para presentarlos ante el César. Era quien iba a cargo de la tripulación y que él era de la compañía Augusta. Algunos comentaristas, y mirando un poco esta tarde, dice que ese hombre posiblemente estaba presente cuando Pablo dio testimonio ante Agripa. Dice que cuando llegó toda la pompa y toda la gente, él posiblemente estaba entre este grupo de personas. O sea, fue una persona que escuchó la predicación del Evangelio, una persona que había escuchado el mensaje de Cristo, de aquel que había muerto en la cruz y que había resucitado. Entonces era una persona que estaba inquieta. El texto nos dice aquí que
este hombre, en el versículo 3, nos dice que al otro día ellos llegaron a Sidón y Julio trataba humanamente a Pablo, y dice que le permitió que fuese a los amigos para ser atendido. Entonces ese hombre veía algo en Pablo, veía algo que no veían los demás otros presos. Adicional a eso, aquellos que iban en camino para Roma, muchos ya iban para esperar la condena, pero Pablo iba sin ser culpable o sin ser sentenciado a ninguna condena, ya que como lo hemos visto en los pasajes que hemos estado estudiando los últimos sábados, veíamos cómo a Pablo no se le encontraba nada de qué poderle acusar. Pablo era alguien inocente, alguien que estaba proclamando el mensaje del Evangelio, y que inclusive, como lo veíamos hace 8 días, ellos decían, allí Pablo dando defensa del Evangelio, ellos decían, si ese hombre no hubiera apelado al César, podría ser dejado en libertad. Entonces vemos que Pablo era un preso diferente, por lo tanto ese hombre le daba un trato humanamente, dice Lucas, un trato humano. Dice que le permitió ser atendido por sus compañeros. Y adicional a eso, bueno, también tenemos que Pablo era un ciudadano romano y posiblemente esto también hacía que tuviera un trato especial de parte de este hombre, que iba a tratar a un conciudadano de una forma cordial. Ahí en el versículo 4 nos sigue relatando Lucas y nos dice, y haciendo a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces ellos parten, hermanos, esta parte es bien interesante, porque cuando nosotros vemos el mapa, bueno, acá lo tengo, no hubiera sido más interesante haber puesto la diapositiva, porque se mete uno en el cuento y se da cuenta de la navegación. Entonces ellos parten de la costa acá, desde Sidón, y empiezan a subir hacia el norte. Lucas nos va a decir que este recorrido que ellos van a hacer es por causa del clima. O sea, ellos tal vez no iban a coger hacia el norte, hacia la isla de Chipre, para rodear la costa de Asia, sino que ellos iban a tomar por otro lugar, pero el viento los llevó por aquel lugar, hermanos. Y esto es bien interesante para nosotros, hermanos. A veces nosotros queremos ir de una manera, pero el Señor nos va a llevar de otras formas. Nosotros tenemos nuestro recorrido planeado, pero por el camino nos cambian la situación, nos cambian los planes que nosotros tenemos. Y eso lo vamos a ver aquí en el pasaje, hermanos. Entonces dice que ellos, haciendo la vela desde allí, navegaron hacia Sotavento de Chipre porque los vientos les eran contrarios. O sea, ellos se fueron hacia la isla de Chipre y rodearon toda la costa de Asia. Y dice que habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Entonces ellos llegan a este lugar, a Mira. Y dice que allí ellos van a hacer un transbordo. Ahí en el versículo 6 nos continúa diciendo Lucas, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces ellos llegan allí a Mira para hacer el transbordo, para continuar su viaje hacia Roma. Entonces allí, bueno, Ben Winterington cuenta en su comentario del contexto de hecho socio-retórico. Él dice que este lugar de Mira era un lugar en el cual arribaban los barcos que transportaban granos, que viajaban desde Alejandría y se dirigían hacia Roma. Y eran los barcos que llevaban el grano, el alimento para llevarlo hacia la ciudad de Roma. Entonces posiblemente en uno de estos barcos es en el cual el centurión se embarca junto con los presos y toda su compañía para llegar a Roma. Y esos barcos eran barcos muy grandes. Eran barcos que tenían un gran tamaño, ya que transportaban una gran cantidad de mercancía. Y eso es bien interesante por lo que vamos a ir viendo, hermanos. Ahí en el 7 dice que navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces ellos se fueron despacio porque el viento era difícil. Había tempestad, el clima no les ayudaba, la embarcación estaba sufriendo, entonces ellos debían ir despacio y no podían alejarse mucho de la costa por si llegaba a ocurrir algo. Entonces dice que ellos se fueron bordeando. Dice que pasaron frente a Nido porque el viento les impedía y llegaron a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Ya se arrimaron un poco más hacia la isla de Creta, hermanos. Como decía, hubiera sido más interesante poner aquí
el proyector para que se fueran en la embarcación también con Pablo, así como voy yo acá mirando el mapa. Es bien interesante, él llega a la isla de Creta, dice que llega a Salmoné, y de ahí pasan y llegan a un puerto que es un puerto muy pequeño. Dice ahí en el 7, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Dice que costearon con dificultad y lograron llegar a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces esto es un puerto que queda en la isla de Creta, que queda, bueno, un poco hacia el oeste, cerca de la ciudad de Lasea, y el nombre de este puerto es un nombre bien curioso. Como decía un hermano, es hasta suena hasta irónico que este puerto se llame así. Dice, se llama Buenos Puertos. Hermanos, y lo interesante de este puerto es que este puerto no era lo suficientemente grande para poder recibir la nave en la que ellos iban. Entonces es irónico ver que ellos llegan a este buen puerto, pero no es tan bueno para ellos, lo cual les va a obligar a ellos a desplazarse, y en este desplazamiento es donde van a empezar a sufrir la travesía. Ahí Lucas nos dice en el 9, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo veía que el clima estaba mal. Pablo veía que la tempestad se acercaba, que el mar estaba enfurecido, que el tiempo no era un buen tiempo para viajar y hacer un viaje de este trayecto tan largo que ellos iban a hacer. Y él les decía que debían quedarse en aquel lugar porque iban a sufrir pérdida. ¿Y Pablo cómo sabía eso? Nosotros podemos decir, el Espíritu Santo le advirtió lo que iba a ocurrir. Hermanos, pero Pablo, aunque Hechos no nos lo relata, en 2 Corintios 11 él nos dice que él ya había sufrido 3 naufragios en mar. O sea, Pablo conocía lo que ocurría cuando el tiempo no era bueno. Él ya había experimentado esto. Y él le dice al centurión y a la tripulación que se esperen un momento, que pueden esperar allí porque van a sufrir pérdida no solo de la nave, sino también están arriesgando sus propias vidas. Entonces Pablo está haciendo una advertencia, pero como nos narra ahí Lucas, dice, pero el centurión en el versículo 11 le daba más crédito a lo que el piloto decía y al patrón de la nave que a lo que Pablo estaba hablando. O sea, él decía, viene a hablarnos este hombre de que los tiempos son malos para navegar, y aquí van el piloto y el dueño de la nave nos dice que no importa, que sigamos adelante. Y Pablo dice, bueno, pues continúen, más adelante él les va a reprochar que no tomaron en cuenta su consejo. Y en el 12 ahí nos dice que este puerto era muy incómodo. Ahí en el 12 Lucas nos dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces ellos deciden arriesgarse y partir de allí hacia un puerto más grande, para poder dejar la nave bien parqueada y poder estar cómodos para poder hibernar. Y ese es el plan que ellos tienen, hermanos. Y aquí uno puede empezar a ver algo como para nuestra vida, hermanos. Y son nuestros planes. Nuestros planes a veces el Señor nos dice por ahí no es, y nosotros decimos no. Podemos continuar, podemos seguir adelante. O el Señor nos dice deténgase, y uno dice no, pues espera y voy un poquito más que todavía no he probado que esto es peligroso o alguna cosa, hermanos. Entonces empezamos a ver esto aquí que le ocurre a la tripulación. Pablo les advertía, les decía que se quedaran allí. Ellos dijeron, no, vamos a rodear la isla y vamos a llegar a un puerto un poco más grande. Y eran los planes que ellos tenían. Hermanos, pero los planes que ellos tenían no les iban a salir como ellos lo esperaban. Y es algo que nosotros sabemos que ocurre así en nosotros, en nuestra vida, hermanos.
Queremos ir a un lugar, por nuestra propia decisión el Señor nos dice que no, nosotros decimos, bueno, vamos allá, y de camino allá nos ocurren cosas difíciles, cosas que tal vez nos llevan a perder la esperanza, como le ocurrió a esta tripulación. Ahí en el 13 dice, ya empieza la tempestad, dice, ellos iban acercando sigilosamente por la costa, iban a llegar a un puerto un poco más seguro, y dice que de repente apareció una brisa. Ahí en el 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. O sea, ellos ya parecía que iban a lograr el objetivo de llegar al lugar un poco más grande para estar más cómodos. Dice que parecía que ellos ya tenían lo que deseaba, levaron las anclas e iban costeando Creta. Y en el 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice un poco más claro, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Entonces ellos parecía que iban llegando hacia el lugar que esperaban iba a ser más cómodo, más tranquilo para poder pasar el invierno allí, pero las cosas no salieron como esperaban. Dice que un viento los empujó a mar abierto y empieza aquí la travesía en la cual la tripulación pierde la esperanza y junto con ella también Lucas y Aristarco pierden la esperanza, hermanos, y es algo que nosotros podemos empezar a ver, hermanos, como a veces nuestras decisiones nos llevan a lugares que nosotros no esperamos, hermanos. El Señor nos dice, deténgase, y nosotros decimos, no, todavía puedo avanzar un poquito más, y resulta que después el viento, el clima abruptamente nos lleva a lugares donde nosotros nos desesperamos y perdemos la esperanza, hermanos. Ahí en el 15 dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La Nueva Traducción Viviente dice, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Entonces ellos intentaron de una u otra forma salvar la nave y salvar sus vidas. Ellos intentaron, los marineros, poner toda su pericia para poder salvar la nave. Y en el 16 nos dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas. Y en el 17 dice, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirtre, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, o sea, a echar fuera el equipaje, a echar fuera las cosas que hacían que el barco estuviera pesado. Y en el 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y ellos siguen intentando salvar la nave y sus vidas, arrojando todo el peso para aligerar el barco. Entonces ellos aquí hacen varias maniobras que los marineros, algunos dicen que ellos empezaron a hacer maniobras conocidas en los que navegan, de arrojar las cuerdas, arrojar el bote salvavidas para que éste pudiera llenarse y poder trancar un poco la nave, para que la nave no fuera llevada por el viento, por las olas, por el mar. Hermanos, pero las cosas, a veces nosotros podemos poner toda nuestra pericia para querer escapar de una situación, hermanos, y no vamos a poder. Ya a veces ya estamos tan metidos que somos arrastrados. Y dice que ellos se dejaron llevar ya del mar, como que dijeron ya no podemos hacer nada más, dejémonos a la deriva. Dice que el mar se los llevó y fueron llevados hacia alta mar, y en el 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Vamos, esta parte es bien interesante y bien
triste. Y vemos cómo la decisión que había tomado el centurión de poder llegar a otro lugar que él creía que iba a ser un poco más seguro, hermanos, los arrojó al alta mar. Y ahí el versículo 20 nos dice que no había ni sol ni estrellas, o sea, estaban a la oscura. Y las personas, bueno, que saben de navegación dicen que ellos son guiados por la posición de las estrellas, pero no veían nada. O sea, prácticamente ellos decían, ¿para dónde vamos? ¿O dónde estamos? No sabemos. Y eso fue lo que ocasionó que toda la tripulación perdiera la esperanza, hermanos. Y esto ocurre muchas veces en nosotros, hermanos. Las malas decisiones, las dificultades, las cosas que nosotros creemos que nos van a servir un poco más, hermanos, nos arrastran a estos lugares de oscuridad. Lejos de la costa, lejos de los puertos seguros en los cuales el Señor nos puede resguardar. Y dice que la tripulación perdió la esperanza, hermanos. Y es interesante ver que el que dice perdimos la esperanza fue Lucas, un hermano, alguien como usted y como yo, un cristiano. Junto con Aristarco, tal vez ellos decían, hasta aquí nos trajo el barco, hasta aquí llegamos, aquí se acabó toda esperanza, vamos a morir aquí en alta mar. Cosa que tal vez Lucas había olvidado lo que ya Dios había hablado, porque él mismo lo había relatado, que Dios le había dicho a Pablo que él iba a comparecer ante César. A Lucas se le olvidó en ese momento. Y eso ocurre, hermanos, los momentos de oscuridad se nos olvida la palabra del Señor. Se nos olvida lo que el Señor dice. Y perdemos la esperanza. Y dice que habían pasado muchos días y ellos no veían ni el sol ni la estrella y la tempestad los llevaba más hacia adentro del mar. Hermanos, sí, yo pienso que es un momento de desesperación. O sea, yo nunca me he perdido y menos en el mar. Me imagino que debe ser algo terrible. Y uno ver para un lado agua, ver para el otro agua, no saber para dónde va, hermanos. Y ellos no tenían Google Maps ni Waze para poderse ubicar un poco, hermanos. No tenían nada de eso. Entonces ellos estaban completamente perdidos en el mar. Y Lucas dice, y ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. O sea, perdimos la esperanza de que vamos a salir de ese lugar. Hermanos, pero eso me recuerda mucho al pasaje también allá donde los discípulos estaban en el lago de Galilea y dice que se levanta la tempestad y que ellos estaban asustados y el Señor iba dormido en el barco y ellos le decían, Señor, ¿no tienes cuidado de que nosotros vamos a perecer? Hermanos, mire que acá no nos dice, Lucas hasta ahí no dice, y junto con Pablo perdimos la esperanza. Pablo era una persona que iba confiado en medio de esta dificultad que se les estaba presentando. Si yo estuviera, no sé, yo me imaginaba en el barco, tal vez muchos ahí en la parte del barco, en la parte de arriba del barco, gritando, mirando qué hacer, llorando, desesperados, hermanos, y de pronto Pablo por allá en un cuartico orando. Señor, yo sé que tú eres fiel, Señor, yo sé en quién yo he creído, Señor, tú mismo dijiste que nos ibas a llevar hasta Roma para compadecer ante el César, Señor, y tu palabra se cumple. Tal vez así estaba Pablo allá. Y mire que Pablo ahí en el versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir ese perjuicio y pérdida. Pablo les dice, ustedes no me hicieron caso. Ustedes no quisieron quedarse en la isla de Creta, quisieron partir de allá y mire lo que estamos sufriendo ahora. Estamos sufriendo la pérdida, tal vez de la nave, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, estamos sufriendo ese perjuicio. Y Pablo le recuerda, pero Pablo no, como que no le restriega esa verdad para seguirlos desanimando, hermanos. Porque a veces así quisiera ser uno. Uno a veces le dice a una persona, si ve, yo le dije, usted no me hizo caso. Y si ve, por eso está así.
Y nosotros nos quedamos ahí diciéndole únicamente, usted no me hizo caso, por eso está mal, por eso está así. Y solo somos de cantaleta, hermanos. Pero Pablo les dice, ustedes no me hicieron caso, pero mire lo que les dice en el 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ustedes no quisieron obedecerme, no quisieron hacer caso, pero tranquilos, tengan buen ánimo. Confíen, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo no los termina de aplastar, sino que les da un ánimo muy importante, hermanos. Y llega a este versículo 23, que es un versículo bien precioso, donde Pablo les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Entonces vemos que Pablo, mientras la tripulación estaba tal vez quejándose, ansiosos por encontrar alguna salida, Pablo estaba en la presencia del Señor. Pablo estaba orando y confiando en que el Señor era poderoso. Y dice que él recibió un aliento de parte de Dios. Un aliento que le iba a ayudar a poder darle ánimo a esta tripulación o a esos acompañantes en este naufragio. Y él dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, esa es la confianza que Pablo tiene. Yo cuando leía este pasaje, yo decía, tiene un enunciado tan interesante estas palabras que Pablo pone al final, de quien soy y a quien sirvo. Ha estado conmigo esta noche, ha estado conmigo en esta dificultad y él me ha dicho que ustedes no se van a perder. Hermanos, si esto me llevaba a ver un pasaje en 2 Timoteo 1:12, si quieren no vayan, yo lo voy a leer. Dice, allá Pablo le decía a Timoteo, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba confiado, hermanos. No había ni sol, ni estrellas, ni luna, las olas tal vez embravecidas, toda la tripulación angustiada, llorando, pero Pablo confiado porque él sabía en quién había creído. Pablo en Timoteo le dice, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día, para aquel día final. Yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es fiel. No importa el mar, no importan las tormentas, no importa que no haya sol, no importa que estemos perdidos, Dios va a cumplir su propósito. Es lo que Pablo va a comunicarle aquí a sus acompañantes. Él les dice, esta noche Él ha estado conmigo y yo pertenezco a Él y yo le sirvo a Él. O sea, esa confianza que Pablo tenía tan arraigada en Dios, alguien que conocía profundamente a Dios. Hermanos, y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros en nuestro caminar cristiano, hermanos. Porque tal vez así como Lucas perdió la esperanza, nosotros la hemos perdido, hermanos. Necesitamos que el Señor por medio de su palabra nos recuerde y nos diga, yo soy aquel que te sustenta, yo soy aquel que te guarda. Así como el Señor Jesús les decía a los discípulos, ni un cabello de vuestra cabeza cae sin que sea la voluntad, sin que vuestro Padre lo sepa. Todos vuestros cabellos están contados. Estén tranquilos, si ustedes pertenecen a Cristo, estén tranquilos. Si ustedes han creído, han confiado en Él, estén tranquilos. Por más que se levante la tempestad, por más oscura que esté la noche, Dios va a estar ahí para ayudarnos. Dios va a estar ahí para cumplir, para llevar a cabo el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y eso es lo que empezamos a ver aquí. Se levanta la tempestad, se levanta la tormenta, pero en medio de la tormenta hay un aliento para continuar, hermanos. Y esto es algo que nosotros lo hemos venido viendo ya en el libro de Hechos. Lo vimos ahí en el capítulo 18 cuando Pablo en Corinto también estaba desanimado. Y dice que el Señor se le apareció en una visión y le dijo, no temas, Pablo, habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor alentaba el corazón de Pablo para que él pudiera continuar. También ahí en el capítulo 23 lo vimos cuando Pablo es apresado en Jerusalén. Y el Señor se le aparece en una visión y le dice, Pablo, no temas, porque de la misma manera que has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Pablo estaba confiado en quién era Dios. Y en ese momento, tal vez lo que les decía, Pablo estaba orando, veía que toda
La tripulación estaba alborotada, temerosos de lo que pudiera ocurrir con sus vidas, pero había un hombre tranquilo allí que sabía el Dios a quien pertenezco y el Dios a quien sirvo. Él me ha dicho, Él me ha consolado y Él me ha dicho que nos va a llevar hasta donde Él dijo que íbamos a ir. Vamos a llegar a Roma y ninguno de ustedes se va a perder. Ahí en el 11 dice, qué pena, en el 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué precioso ver esa confianza que Pablo tenía en el Señor. Ya habían pasado muchas dificultades, como él mismo lo dice ahí en 2 Corintios, había naufragado 3 veces, había padecido muchas cosas a causa del ministerio de Cristo, por causa del ministerio de Cristo, pero él veía como la mano de Dios estaba siempre para ayudarle, siempre para guardarlo, para protegerlo, para animarlo, para sustentarlo. Y él les dice aquí, oh varones, tengan buen ánimo, levanten el semblante, no estén tristes. Tal vez en medio de eso estaba Lucas, tal vez llorando. Y escucha estas palabras de Pablo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho, como se me ha dicho. Él ha dicho que ninguno de ustedes se va a perder, sino únicamente la nave. Todos vamos a llegar al lugar seguros. Tenía una confianza profunda Pablo en quién era Dios. Y eso nos lleva a reflexionar a nosotros, hermanos. ¿Cómo nosotros conocemos a nuestro Dios? ¿Tenemos esa misma confianza que Pablo tenía? Hemos dudado, pero hemos vuelto a la palabra y hemos dicho, Señor, muéstrame por tu palabra que tú no cambias, Señor. Muéstrame por tu palabra que tú eres el mismo que guardó a esta tripulación en alta mar, Señor. ¿Cómo no vas a poder guardarme a mí, Señor? Y vemos esto precioso que Pablo les dice a ellos, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo estaba completamente seguro que lo que Dios decía lo iba a cumplir, hermanos. Ahí en el 26 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces ellos toman aliento en lo que Pablo dice y empiezan nuevamente a buscar la forma, porque Pablo les dice que es necesario que ellos lleguen a una isla, y empiezan a sondear el mar, empiezan a botar las cuerdas para mirar qué tan profundo está el mar, para ver si están cerca de la costa, si ellos pueden arribarse a la costa. Dice, pero ellos tenían miedo de pegar contra algún escollo y echaron las 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y en el 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. La tripulación está tranquila y empiezan a buscar la forma, pero los marineros, los experimentados, buscan la forma de huir. Buscan la forma de dejar el barco y ellos poder salvar sus vidas. Dice que ellos hicieron que estaban echando el ancla en la parte de atrás, pero lo que ellos estaban haciendo era bajando el bote salvavidas para poder huir. Y Pablo les dice al centurión y a los soldados que estuvieran apercibidos de esto, porque si los marineros se huían, tal vez ellos iban a perecer. Porque los marineros pues tal vez sabían la forma de navegar el barco y eran necesarios en medio de la tripulación, y adicionalmente porque Dios le había dicho que todos los que estaban en la tripulación con él se iban a salvar. Entonces Pablo le dice al centurión y ellos enseguida cortan las cuerdas del esquife o del bote salvavidas y el bote salvavidas se pierde. Y ahí en el 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo,
Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces la tripulación estaba sin comer y Pablo les dice: coman, tranquilos. Ya les he dicho lo que Dios puede hacer. Les he dicho que Dios dijo que no se va a perder ninguno de ustedes. Y ahí nos dice Lucas el número de personas que iban en esta tripulación: 276. Y dice que ellos tomaron ánimo, se alimentaron, satisfacieron su hambre. Tal vez muchos no habían comido de la angustia, de todo lo que estaba ocurriendo en este naufragio. Y dice que una vez ellos se saciaron, echaron el trigo al mar. Trataron de aligerar un poco más el barco para poder navegar más fácil y poder llegar hacia a la orilla. Y ese sería como el nudo de la historia. Vemos ya como aquí ellos ya empiezan a cobrar ánimo, a pesar de que la tormenta los alejó del puerto, los llevó a un lugar donde ellos no querían estar. Hermanos, Dios fue fiel allí. Dios fue fiel con ellos, Dios fue fiel con su propósito, con lo que Él había dicho acerca de Pablo, de que era necesario que Él fuera delante del César a Roma. Y vemos que ellos aquí ya encuentran un poco más de tranquilidad, de seguridad, y confían un poco más en lo que Pablo les ha dicho. Y ya aquí del 39 al 44 vemos el desenlace de la historia y vemos cómo ese propósito de Dios se cumple. Dice: cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces ellos llegan a un lugar, logran encallar la nave, y dice que la nave empieza a ser golpeada, ya encallada la nave empieza a ser golpeada con violencia por el mar. Las olas empiezan a golpear fuertemente. Y ellos ya empiezan a ver cómo ya están llegando a un lugar seguro. Y en el 42 dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Entonces los soldados querían matar a todos los presos. Dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces los soldados querían matar a los presos que iban allí para que no se escaparan. Dice: pero que el centurión les impidió que lo hiciera, para que Pablo también fuera guardado. Y ellos, dice que se botaron de la nave los que sabían nadar, algunos tomaron algún pedazo de tabla o cualquier otra cosa para poder estar en el mar y poder llegar hacia la costa. Ellos iban a llegar a la isla de Malta. Y ahí Lucas finaliza el relato diciendo: y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea, se cumplió lo que el Señor había dicho, se cumplió lo que el Señor les había hablado por medio de Pablo. Esos presos ahora eran testigos de quién era Dios. Tal vez Lucas y Aristarco estaban diciendo: Señor, perdona, porque dudamos de ti, Señor. Dudamos de que tú habías dicho, Señor, que íbamos a llegar a Roma, Señor, y nosotros en el camino perdimos la esperanza. Y ahora llegamos a una tierra, para ellos en ese momento era desconocida, y van a llegar a la isla de Malta. Hermanos, y aquí termina este relato, pero yo dejé como una reflexión para el final. Hermanos, si era lo que nosotros podemos ver aquí, en este pasaje, hermanos. Vemos cómo estas personas parten de este puerto, hermanos, para llegar a algún lugar.
y durante el trayecto ocurren circunstancias difíciles. A veces tal vez por la necedad, por las malas decisiones, porque no aceptamos el consejo, no escuchamos a los demás, aquellas palabras que tal vez Dios tiene para hablarnos a nosotros. Hermanos, y cuando esto ocurre, nos hallamos en dificultades. En momentos de tinieblas, momentos de oscuridad, en los cuales perdemos la esperanza, hermanos. Dejamos de ver al Señor, dejamos de confiar en Él. Hermanos, y esto muchas veces ocurre porque nosotros no atendemos a su voz. Si no escuchamos al Señor, si no escuchamos su voluntad, hermanos, a veces el Señor dice, pero ¿para qué le sigo hablando? Si ese quiere hacer lo que se le da la gana. Y ahí es cuando terminamos en alta mar, alejados, en oscuridad, sin saber para dónde vamos, en dónde estamos. Hermanos, y eso ocurre en nuestra vida. Eso ocurre constantemente cuando nosotros no atendemos lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Nos vemos perdidos, con tristeza, dudamos de quién es Dios, dudamos de lo que Él ya nos ha hablado, dudamos de que somos de Él. Hermanos, imagínense a este punto al que puede llegar alguien que no atiende la voz del Señor, que no escucha el consejo de Cristo, que tiene en poco la palabra, olvida que Dios le ha dado un propósito, hermanos. Olvidamos lo que Dios nos ha hablado a nosotros personalmente. Olvidamos hacia dónde vamos. Estamos en oscuridad, hermanos, ¿y todo por qué? Porque no atendimos el consejo del Señor. Pero por otro lado, hermanos, vemos que Dios es fiel. Por otro lado, vemos que, como Pablo lo decía en Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, yo leyendo este pasaje, tiene mucho que hablar, tiene mucha historia, mucho contexto, pero lo que más pensaba era en esta reflexión tan preciosa de ver cómo el Señor cumple su propósito. Y recordaba ya el salmista en el Salmo 138 que dice, y Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor va a cumplir el propósito, hermanos. A veces nosotros nos vamos a desviar de Él por nuestra necedad y eso va a traer dificultades a nuestra vida, hermanos. Va a traer problemas y dolores que tal vez pudiéramos evitarnos si atendiéramos la voz del Señor. Tal vez si escucháramos que el Señor nos dice por ahí no es. No se vaya por ahí, no haga eso. Podríamos evitarnos muchos dolores de cabeza, inclusive esto, perder la esperanza, perder el gozo, llegar a dudar del Señor. Imagínense hasta qué punto nosotros podemos llegar por nuestra necedad. Hermanos, pero tenemos la confianza de que, como dijo Pablo, soy de Él. ¿A quién pertenezco? Tenemos la seguridad de que si estamos en Cristo, Dios va a llevar a cabo lo que tiene para cada uno de nosotros, hermanos. A pesar de las dificultades, a pesar de nuestra necedad. Vamos a tener nosotros que cargar las consecuencias, hermanos. Y muchas veces va a ser doloroso. Pero Dios va a permanecer fiel, hermanos. Vemos que a pesar de que ellos naufragaron en alta mar, Dios por medio de Pablo, por medio de su palabra los iba a fortalecer. Por medio de su palabra les iba a decir, tranquilos, que ninguno de ustedes va a perecer. Le estaba hablando a un grupo de incrédulos, pero en medio de esos incrédulos había dos hermanos, dos creyentes, que también habían perdido la esperanza. Y esos incrédulos iban a ser testigos del poder de Dios. Yo creo que muchos de ellos se convirtieron. Habrán dicho, este Dios del que predica Pablo es real. Tal vez este hombre Julio dijo, ese que resucitó de los muertos fue el mismo que nos guardó en la travesía, nos guardó en el naufragio. Hermanos, Dios nos va a fortalecer por medio de su palabra y Dios va a ser fiel en cumplir su propósito. Pablo iba a llegar a Roma. Aquí, va a haber otra travesía en Malta. Dios va a usar a Pablo en esta isla. Dios va a obrar milagros por medio de él para que estas personas allí también conozcan acerca de Cristo, acerca de su evangelio.
hermanos, pero Pablo iba a llegar a Roma para dar testimonio delante del César. Y vemos que Pablo podía estar seguro de esto, hermanos. Y ahí, como él lo leía en 2 Timoteo 1:12, porque yo sé bien a quién le he creído. ¿En quién nosotros estamos confiando, hermanos? ¿Estamos seguros de que lo que Dios nos ha hablado a nosotros lo va a cumplir? ¿Lo va a llevar a cabo? Que Él cada vez nos va a ayudar para que nosotros crezcamos a la semejanza de Cristo, hermanos. Si el Señor nos ha dado a nosotros un ministerio, un propósito, vamos a estar seguros de que Dios lo va a cumplir en nuestra vida. Pablo estaba completamente persuadido de esto y él decía, yo sé bien en quién he creído. Hermanos, a pesar de que estemos sin esperanza, en tristeza, en tinieblas, hermanos, miremos al Señor. Acordémonos de lo que Él nos ha hablado por medio de su palabra. Cuántas promesas, cuántas cosas Él nos ha dicho, hermanos. Yo sé bien en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso. Hermanos, Dios es poderoso para cumplir su propósito. Ahí Lucas termina el relato diciéndonos, y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos, para ellos era imposible. No había esperanza, pero Dios lo llevó a cabo. Dios cumplió lo que había dicho. Dios estaba mostrando que su palabra es cierta, de que lo que Él habló es verdad. Hermanos, ¿por qué nosotros desconfiamos de lo que Dios ha dicho? ¿Dudamos de su poder? Pablo dice, porque estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sé que Dios es poderoso para guardarme para aquel día que me presente delante de Él. Y eso era lo que llenaba el corazón de Pablo, hermanos. Y es lo que tal vez yo puedo traer como reflexión esta noche, hermanos. Ver cómo Dios, a pesar de las travesías en las que nos encontremos, hermanos, Él no va a cambiar. Su palabra se va a cumplir y Él va a seguir siendo poderoso. Amén, hermanos, es una reflexión corta acerca de este pasaje. Hermanos, y vamos a orar y vamos a dejar el tiempo para la mutualidad, hermanos, para que los hermanos que quieran complementar o compartir algo más, hermanos, puedan hacerlo, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por lo que tú tienes para hablarnos a nosotros, Señor. Porque podemos ver, Señor, que como Pablo lo dijo, Señor, tú vas a cumplir lo que tú has dicho, Señor. Y podemos estar confiados en ti, Señor. Saber que tú eres poderoso para guardarnos, Señor. A pesar de nuestra necedad, Señor. Quisiéramos no tener que naufragar, Señor, por causa de nuestras decisiones. Padre, pero aún si hemos estado allí, Señor, tú has sido fiel en traernos de vuelta, Señor. Padre, te rogamos a que nos permitas, Señor, ser atentos como Pablo, Señor, a tu palabra, a tu voz, Señor, y confiar en quien tú eres, Señor. Confiar en que tú, Señor, nos guardarás, Señor, y estarás con nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre. Amén.